Buenas a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Ripio TV Podcast. Ya es el cuarto episodio, está poniendo un poco más ritmo esta cosa. Y bueno, para este episodio tenemos como invitado a Manuel Wirtz, así se pronuncia, ¿no? Spirits, sí, Wirtz, es un apellido complicado, Wirtz, sí. que es el responsable de producto de RCN. Así es. Así es. Bueno, gracias Manu por sumarte, No, gracias a vos buenísimo. por invitarme. Y bueno, vamos a arrancar hablando, como siempre, sobre cómo llegaste vos al mundo cripto. Contanos un poco tu experiencia personal. La primera vez que escuché hablar de cripto, que en general siempre es Bitcoin, fue en 2012. Compañero de la facultad que minaba con placas de video. Eh, Después seguí, digamos, investigando en internet. Empecé a fui a algunas de las juntadas del espacio Bitcoin, ahí cuando había algunos pocos, ¿Es unos pocos proyectos. 2012 dijiste? 2012, sí. Bastante temprano. Bastante temprano, pero también en ese momento, o sea, fue la primera vez que lo escuché, la primera vez que investigué el tema, pero la verdad que era imposible comprar, era imposible tener, era imposible investigar. Era todo muy difícil, era muy cuesta arriba, era un nicho de gente que sabía mucho y que sabía dónde meterse, y no era para cualquiera. Y Claro. después, nada, se empezaron a abrir espacios. Creo que empecé a ir al espacio Bitcoin, empecé a ir en 2014. eh, Incluso llegué a ver algo de algunas presentaciones de Bitpagos. Me acuerdo de haber pensado como, ¿qué es esto? ¿Para qué sirve? Me acuerdo que me había llamado mucho la atención Rootstock en ese momento, o RSK, que después RSK, antes de Ethereum y todo eso. Y después, una de las primeras veces también que apareció fue cuando ya estaba terminando la carrera. Un profesor invitó a un tipo a contar su historia, que le había ido bien con una empresa de un emprendimiento de comida, lo había vendido, de productos alimenticios, lo había vendido. Se pasó toda la clase hablando de eso, y al final el profesor le dice: bueno, y contales a los chicos qué estás haciendo ahora. Y el tipo cuenta que tenía una minera de Bitcoin en Canadá, que cotizaba en la bolsa, como que él había armado un imperio, un argentino que había armado un Sí. imperio de minería de Bitcoin. Así que un poco lo que pasó fue que se empezó a institucionalizar, ¿no? Como empezaron a haber más espacios, como de repente ya no era como una manga de locos hablando en internet de criptomonedas, sino como ya estaba llegando a la universidad, ya estaba en la bolsa, ya había instituciones financieras que hablaban del tema, como poco sigue pasando, ¿no? Que entra más al mainstream, pero fue muy esa ese evento en la universidad fue bastante, me marcó, en algún punto creo que me marcó. Qué loco. O Eh, sea, te llegó por dos lados. Por un conocido que estaba mirando y después por la facultad, bueno, otro minero más, ¿no? Pero ya a otra escala. sí, además pensá que el primero fue cuando arranqué la carrera en 2012, y cuando terminé la carrera en 2017, ya no era el mismo Bitcoin, no era el mismo Claro. cripto. Recuerdo que con ese profesor también comentábamos todo el tiempo el tema de Ethereum, que ese fue un año muy fuerte para Ethereum y para Bitcoin. El precio de Ethereum se había disparado, y en ese momento era todo especulación, ¿no? Como, Lo bueno, de la compro barato, facultad, vendo carísimo. lo de la facultad, ¿en qué año dijiste? 2017, Ah, claro, ya mucho más adelante, ya estabas más claro. metido. Ya, interesante. ¿Es un minero conocido ahora? ¿Es ese? ¿O no? Quedó ahí como en el Sí, olvido. es un minero gigante. No lo quiero nombrar, pero sí, es un Está minero bien. gigante. Qué loco. Sí, sí, es para la época más, para los que entraron como más en 2011, 2012, 2013, incluso ya 2014 también. eh, Bitcoin era minería al principio. O sea,
metías en Bitcoin era para minar, porque todavía, digamos, como que la infraestructura era muy poca, ¿no? Eh, bueno, súper interesante eso. Y después cómo fue el paso, digamos, al interés de Bitcoin a Ethereum? Es una que no la habíamos, creo que no la discutimos nunca esa, porque nosotros ya hablamos muchas veces de las cosas. No sé si, o sea, hubo un Eh, momento que dijiste, está sí. interesando, o no es así. No, No, yo no soy muy pro Bitcoin, pro Ethereum en el sentido de que no creo en una o la otra. Me parece que la claro, tecnología es interesante y nunca es como que se dio una transición como de, bueno, ahora me era de Boca y ahora me hice de River, como, no, no, nunca fue de ninguno de los dos. Eh, Creo en la tecnología y me parece que hay un montón de cosas que se pueden hacer. Entiendo un montón de limitaciones de la tecnología y también quizás un poco por mi background. No le veo las cosas un poco distinto digamos, como la ven los maximalistas de Bitcoin, por ejemplo, o los maximalistas de Ethereum, o lo que fuera. Eh, yo lo veo como una tecnología y me parece que la tecnología que sea la que funcione, me parece que vas a la que está bien. claro, No soy un fanático. Más que nada, el paso a Ethereum vino cuando empecé a trabajar a Ripio, en Ripio quiero decir, hace más de un año, que bueno, ahí me metí de lleno y gran parte de mi día se trata de trabajar con productos en Ethereum, investigar, conocer, estar al tanto de lo que pasa. Eh, bueno, sí, construimos y estamos todo el tiempo interactuando en la red de Ethereum, entonces claro, de ahí la diferencia. Está bueno hacer la distinción igual. Creo que una de las primeras cosas que estaría bueno mencionar es que, a diferencia de Bitcoin, eh, lo único que se puede hacer con Bitcoin, digamos, es comprar y vender, o sea, transferencias. Se pueden hacer transferencias, o sea, uno puede tenerlo y lo puede transferir y no mucho más. Se puede minar también, pero bueno, hoy ya es medio privativo, es para empresas grandes, necesitas mucha plata, mucha infraestructura para minar, entonces no es para una persona de a pie, pero en Ethereum las posibilidades son otras, ¿no? Eh, pero bueno, nosotros siempre debatimos este tipo de cosas. Adentro de Ripio hay bandos, digamos. eh, entonces, nada, a lo que voy con esto es que la gracia que tiene Ethereum respecto de Bitcoin es que arriba de Ethereum puedes construir, puedes programar y hay un montón de desarrollos sobre Ethereum que no están relacionados a la especulación, digamos, no tienen nada que ver con comprar y vender más caro, sino que tiene que ver con otra cosa, que es un claro. poco el objetivo o de lo que queremos hablar en esta charla, que es de DeFi. Bueno, ahí ya me diste el pie, como para la próxima pregunta que te quería hacer. ¿Qué es? ¿Qué es esto de DeFi que se está hablando por todos lados ya hace varios años? Porque hay mucha gente que está metida con Bitcoin, está metida con el mundo de las cripto hace un montón de tiempo, pero llegó en un momento como medio como el boom, ¿no? De DeFi y de tema de en torno a Ethereum. Pero hay tantas cosas que no se termina de entender muchas veces qué significa. Entonces, contame un poco, a ver desde tu perspectiva, ¿qué significa DeFi? ¿Qué es? DeFi o finanzas descentralizadas o Open Finance también le dicen, viene a ser el ecosistema de proyectos que crean productos financieros sobre infraestructura blockchain. Hoy por hoy, la inmensa mayoría de los proyectos que se hacen sobre blockchain se hacen sobre la blockchain de Ethereum. eh, y es por eso que DeFi está muy vinculado a Ethereum. O sea, prácticamente cuando uno habla de DeFi, habla de Ethereum. Eh, Como decía, la diferencia entre Ethereum y Bitcoin es
entre otras, es que en Ethereum se pueden programar y ahí entran todas las nociones de smart contracts o contratos inteligentes o programación o todo ese tipo de cuestiones que ya parecen mucho más complejas desde afuera y tienen que ver con esta capacidad que tiene la red, que es sobre esa infraestructura, sobre los nodos, sobre la blockchain en sí, se pueden construir cosas que no necesariamente son la criptomoneda en sí. O sea, en la misma red donde uno puede transferir los Ethers, también puede crear otros tokens, crear contratos inteligentes, todo con la ventaja que tiene la infraestructura que ya está creada, que es descentralizada, que es no permisionada, o sea, cualquiera puede entrar, cualquiera puede transaccionar, no se puede censurar, es inmutable, es global, etcétera. Sobre todo eso, ahora también puedes programar. Y es ahí que vino la gran innovación Ethereum, que ya está cumpliendo 5 años. Así que los proyectos más viejos tienen 2 o 3 años. En general vinieron después de la época de las ICOs que comentaron en el capítulo anterior. Así que más o menos esa es la madurez que tienen los proyectos en edad. Yo creo que lo más relevante alrededor de DeFi hoy y que es la base son las stablecoins que vos venís enseñando en el canal hace tiempo. Principalmente lo más importante de una stablecoin es justamente que mantiene su valor respecto de otro bien, en este caso el dólar. Las stablecoins más populares son stablecoins de dólar. También hay stablecoins de Bitcoin, hay stablecoins de Ethereum. Es curioso, pero Ethereum tiene adentro Ujú. suyo stablecoins de Ethereum. Eh, y, y esa es la base sobre la que después se construyen un montón de otros productos sobre DeFi. El problema que teníamos, por ejemplo, antes de que estuvieran las stablecoins, es que, por ejemplo, un caso de uso de cripto era bueno, porque esto sirve para hacer transferencias internacionales o sirve para hacer pagos internacionales, pero claro, vos usando Bitcoin tenés una moneda que tiene una volatilidad gigante, entonces esa función la cumple de una manera subóptima, digamos, porque yo le mando algo, si yo le mando X cantidad de Bitcoin para hacer un pago en dólares, o sea, tengo una deuda en dólares y la repago con Bitcoin, la persona que recibe va a sufrir una ganancia o una pérdida, probablemente, entre que recibe los Bitcoins y los liquida. Y eso es algo Claro. que limitaba un poco el crecimiento. Sí, tal cual. Sí, sí, me parece que el tema de las stablecoins es como, veo como ya un pilar fundamental, ¿no? De todo el ecosistema de DeFi que cementó un poco todo lo demás. Y lo de Bitcoin, claro, tenés razón, porque un poco la visión de Bitcoin por mucho tiempo fue convierta como en un medio de pago, pero como decías, es inevitable la volatilidad. Se mueve mucho el precio. Entonces, qué sé yo, quizás en un futuro, si Bitcoin llega a valer $1 millón y vos podés mover satoshis, ahí tiene sentido, pero es una visión muy a futuro. Y mientras, está bueno que surja las stablecoins y todo lo que está pasando en DeFi eh, para poder ir utilizando todo ese desarrollo que ya está hecho, digamos, de la blockchain. Está buenísimo eso. Sí, y antes de pasar a lo siguiente, quiero polemizar un poco porque a mí me gusta y te voy a pinchar. A ver. Y es algo que vengo debatiendo hace tiempo ya, y es que Bitcoin no es una moneda. O sea, Bitcoin, esto no es una crítica, ¿no? Es más una descripción de Bitcoin. O sea, no cumple las funciones que cumple una moneda, a diferencia de las stablecoins, que sí son monedas, porque los dólares, nos gusten o no, son monedas y son aceptadas. Vos le hablas a un argentino hoy y te va a decir que ahorra en dólares. Y si vas a un país donde aceptan dólares,
vos vas a pagar un local con dólares y te los aceptan. El Bitcoin en ese caso se parece más a un commodity eh, que a una moneda, ¿no? O sea, es un activo, tiene valor, es fungible, eh, sirve para especular, pero como moneda no funciona. Y yo, es mi opinión, yo creo que como moneda no va a funcionar nunca. Pero bueno, eh, vení, te espero. No, yo la verdad no, tampoco me parece, tengo como una visión definida de lo que creo que es. Me parece que todavía tanto Bitcoin como Ethereum estamos descubriendo en qué categoría los podemos meter porque no es imposible catalogarlos con dentro de lo que ya existe, ¿no? Dentro del marco de los commodities o las monedas y cosas que son de un sistema anterior, digamos. O sea, esto es un cambio de paradigma. Presenta cambios de paradigma porque son cosas que no. Son opciones que no existían antes. Sí concuerdo que la conversación que se tenía en los inicios de Bitcoin era un poco más de que sea una, una moneda de intercambio. O sea, una moneda. Y fue cambiando la conversación porque se empezaron a chocar con muchos problemas técnicos y empezó a tomar un poco más otro rol, más quizás orientado más al resguardo de valor o moneda de escape. Pero me parece que tampoco está todo dicho, ¿no? O sea, las tecnologías siguen avanzando, siguen, por ejemplo, Lightning Network, que tampoco me quiero meter demasiado ahí, eh, que se puede argumentar si hoy funciona bien, si no funciona bien, pero son desarrollos que están ahí, que existen, en pos de convertirlo en eso, ¿no? Lo que sí tiene Son Bitcoin, discusiones que son muy interesantes. Bitcoin sí tiene que no tiene ninguna otra moneda o ningún otro, oh, ahí está, o ningún otro criptoactivo, es una ideología muy fuerte, ¿no? O sea, hay algo de cyberpunk, de moneda de escape, como decías vos, como de hacer una afirmación frente a lo que uno piensa del resto del sistema financiero que el resto de las monedas no se puede, no puede hacer o no le interesa dar ese debate, pero también tiene que ver con que Bitcoin lo creó un ente que no existe o que no se conoce quién es, que no se puede modificar, que el resto del blockchains no funcionan así. O sea, en ese sentido Bitcoin es única y probablemente nadie pueda replicar algo por el estilo. En ese sentido también ya está todo dicho. Sí, para mí, yo siempre lo que digo es que está bueno que tengamos los dos experimentos ahí funcionando para poder seguir viendo a futuro, o sea, cómo se siguen desarrollando. Pero bueno, para volverlo un poco más para el lado de donde veníamos, de DeFi, hablar un poquito más de DeFi, eh, ¿qué son los smart contracts o los contratos inteligentes? Vos decías antes un poco, ¿qué significa? ¿Qué son son, qué son estos servicios que funcionan de DeFi? ¿Qué es lo que pasa en DeFi actualmente? Ok, smart contract es una manera rebuscada de llamarle a la programación que ocurre sobre las blockchains. Hay smart contracts que hacen distintas cosas, o sea, la emisión de un token la hace un smart contract, pero después hay smart contracts que son también multisigs. Básicamente es programación sobre la blockchain de Ethereum. Y eso tiene la ventaja de que está funcionando en una blockchain con las características que ya comentamos, ¿no? Entonces, para dar un ejemplo, un contrato inteligente es una multisig que vendría a ser una wallet que necesita de diferentes firmas. Una billetera, eh, para una billetera, españolizarlo un perdón, sí. poco. Bueno, nos habían hecho ese comentario de que estamos usando mucha terminología en inglés. Es verdad. Pasa que para que darle un poco de contexto a eso, y paréntesis, es un poco difícil porque la mayoría de la documentación y la discusión sigue siendo en inglés, lamentablemente. Sí, Hay menos discusión en español y los términos se generan en eso, dentro de ese marco. Entonces, muchas veces quedan así, pero está bueno claro. como
buscarle las terminologías en español también. Una multisig vendría a ser una multifirma, una billetera multifirma. Uno necesita que distintas personas aprueben una transacción para que esa transacción suceda. Entonces, ese contrato uno lo programa y le dice, vos solo vas a poder transferir si, digamos, 2 de 3 de los dueños de la billetera te firman, 2 de 4 o 5 de 15 o los que fueran, o incluso puedes hacer uno de 5 y la billetera es solo tuya y con cualquiera de las billeteras que vos le conectes, que pueden ser distintas billeteras tuyas, puedas transferir. Pero esencialmente un smart contract vive en la blockchain y se alimenta de de distintas transacciones que le hacen o los usuarios o entes también que viven de otros entes que viven en la blockchain y que eso desencadena otras acciones o no. Em, Otro smart contract podría ser, o smart contracts más complejos son los de todos los que están alrededor del DAI, por ejemplo. El DAI funciona solo automáticamente, o sea, no hay nadie apretando un botón y generando DAIs, sino que se genera a través de distintos smart contracts que interactúan entre sí y con otros que están por afuera de la constelación. Eh, y el objetivo de eso es generar una moneda que es el DAI que mantenga la paridad con el dólar. O sea, hay smart contracts para todo. Eh, O sea, el y DAI, digamos, es un smart contract en sí. La stablecoin DAI. el DAI, no, el DAI es un token, pero el token es creado por un smart contract y después detrás de ese hay un montón más que hacen diferentes cosas. O sea, La generación, digamos, del DAI está dada por un smart contract que funciona sobre la Ethereum, para ir generación. poniéndolo como en orden, ¿no? Claro, la generación, la liquidación, después el chequeo de cómo está el collateral respecto del precio, como está todo en smart contracts. Después hay contratos para el governance, que tienen que ver con el MKR. Ya es bastante complejo, dejémoslo de lado porque no va a parecer que estamos hablando en japonés, pero hay un montón de smart contracts que están eh, vinculados y moviéndose constantemente para que el DAI suceda. Eh, y después, por ejemplo, también el token centralizado USDC también depende de un smart contract. Hay un smart contract que emite los USDCs, pero bueno, sucede de una manera distinta al de DAI, es mucho más sencillo. Probablemente lo que haya ahí, digamos, para conectar los conceptos sea una multisig en el ente centralizado que controla USDC, que cada vez que alguien hace un depósito o una extracción, crea los USDC o los elimina. Eh, para- ¿Qué, Imagino que sucede algo así. qué diferencia tiene, digamos? O sea, pues estamos hablando, por ejemplo, no sé, de una billetera multifirmas o de una emisión de una moneda. Digamos, ¿qué diferencia tiene, por ejemplo, no sé, con una cuenta bancaria con varios dueños, varios titulares? O, por ejemplo, no sé, que un banco decida emitir su propia moneda, o sea, a comparación de, por ejemplo, DAI. O sea, ¿por qué, digamos, qué diferencia tiene esto, ¿no? ¿Qué trae, qué ofrece como algo nuevo? La diferencia, quiero arrancar por las cuentas bancarias. Creo que se parecería bastante a una cuenta bancaria con diferentes usuarios. Me parece que algunas de las diferencias principales yo te diría que son como la inmutabilidad de las transacciones, porque quizás uno si comete un error en una transacción bancaria la puede volver para atrás. En este caso no podrías volverla para atrás. Y después también la relación con la identidad que vos tenés en una cuenta bancaria, o sea, si nosotros dos compartimos una cuenta bancaria y vos perdés la clave al home banking, vos vas al banco, mostrás tu cara, mostrás tu DNI o lo que haga falta y te van a resetear la clave del home banking. Si perdés la clave privada, eh, digamos que
ya perdiste. O sea, perdés la seed, Claro. no tenés más el acceso a tu wallet, perdiste. Respecto de la generación de tokens, ahí entramos en un terreno más pantanoso, eh, porque, porque en realidad lo importante de token o de una moneda es qué le da valor, qué le da sustento. Entonces, si vos intentás hacer un token, digamos que querés hacer la stablecoin del peso, eh, la pregunta que yo te voy a hacer es, bueno, está bien, vos decís que ese token que vos lanzaste vale un peso. ¿Cómo me demostrás que lo vale? Eh, entonces Claro. vos me vas a decir, no, bueno, yo soy Pablo, yo existo, tengo un banco, Soy confiable, audito, digamos. soy Sí. confiable, audito mis estados bancarios una vez por mes y te los muestro. La auditoría la hace una persona, una empresa de confianza, y los pesos que están emitidos los puedes ver en la blockchain. Te vas en Es la esencialmente, confianza, digamos, ¿no? claro, se basa en la confianza, pero también es cuáles son los instrumentos que vos generás para que la gente confíe en vos, porque la gente no confía en vos ciegamente. Y en el Eh, caso de DAI, ¿qué diferencias tiene? O sea, ¿se basa también en la confianza de un tercero o no, por dónde pasa? no, el caso de DAI, el collateral es lo que dicen, bueno, DAI vale un dólar, ¿no? Este DAI vale un dólar. ¿Cómo sé que ese DAI vale un dólar? Porque atrás de ese DAI hay por lo menos 1,5 DAIs equivalentes en un colateral, perdón, una garantía que vendría a ser Ether. El truco ahí, o sea, o la parte que falta, o que no falta, es la que une las dos puntas, es que hay una cotización que convierte esa garantía o ese colateral en dólares. Entonces, esa parte, que también son smart contracts, es clave, Es como es un automático eslabón, eso, ¿no? es automático, Esa es sale la diferencia. sí, sí, es automático y además todo sucede en la blockchain, o sea, no hay ninguna persona que te tenga que mostrar ningún extracto bancario ni nada, simplemente son transacciones de billetera, son todas públicas, son auditables al instante y además los mecanismos son automáticos, o sea, si vos usás para abajo el umbral de colateralización, de garantía de tu DAI, se liquida automáticamente y se cambia ese colateral por los DAIs que significaban tu deuda. Entonces vos ya no tenés más esa deuda con el sistema con la que arrancaste para crear el DAI, y tenés ese DAI que generaste. Pero bueno, la diferencia es que está todo automatizado. Pero hay ventajas y desventajas entre los dos modelos. Que bueno, hay cuestiones más técnicas y cuestiones que tienen que ver con la escalabilidad, qué sé yo. O sea, entrando en algo más de la opinión, hoy DAI tiene problemas para crecer, es decir, para emitir más de lo que emite, porque ya ocupa una gran parte del market cap, es decir, de la cantidad total de Ethers que existen. Eh, entonces, si llegara un evento de liquidación, es decir, que el precio de Ether baje respecto del precio del dólar, y se liquidaran muchos Ethers, como hay tanta cantidad dentro de contratos de DAI, eso generaría que como una cadena de ventas, desencadenaría muchas ventas que a la vez harían que baje más el precio, que se tenga que vender más y podrían generar el colapso mismo de DAI como pasó, digamos, en marzo, bueno, con algunos otros condimentos, pero esos son los riesgos intrínsecos que tiene la moneda stablecoin descentralizada en el modelo de DAI. Claro, digamos como que es súper interesante porque presenta como la posibilidad de tener una moneda, un activo, como se lo quiera llamar, de esa manera. O sea, o tenés un dólar dentro del mundo de blockchain. Pero los peligros básicamente es que es una tecnología muy nueva que está siendo probada todavía, ¿no? Digamos, para ponerlo como resumido,
Me parece las propuestas que trae DAI son súper interesantes, pero y en contraste quizás con USDC y USDC, que es la stablecoin que cae, digamos, un poco en la confianza de una manera más tradicional, como decías antes, en confiar en una entidad, digamos, que muy parecida a un banco, pero que igual te trae la posibilidad de moverte por la blockchain de Ethereum. Digamos, el riesgo es más familiar, pero, El pero riesgo es es más como, familiar, pero pero el riesgo hay, lo que digamos, en todo. Es como que siempre hay un riesgo que uno tiene que aceptar de entrada, ¿no? sí, sí, sí. Además hay riesgos intrínsecos en las dos porque es dinero programado. O sea, son contratos inteligentes a los que, no te digo constantemente, pero periódicamente les encuentran fallas que significarían si las agarra, si las encuentra alguien que no que le quiere hacer el mal a la plataforma, lo podría romper y generarle muchas pérdidas a los usuarios. Pero lo que yo sí creo que ya dijimos lo malo de DAI, lo malo de USDC o de Tether y todas esas monedas centralizadas es que, como las emite, además de que las emite un ente centralizado, estos entes centralizados pueden decidir bloquear addresses según sus eh, propias reglas. O sea, Claro, el argumento más del lado de la censura, ¿no? la censura, sí, sí, la censura, no sabemos, sabemos que estos días hay una blacklist, o sea, una lista donde están publicados todos los que, todas las cuentas, todas las wallets, las billeteras que no pueden transferir stablecoins. Sabemos que eso existe, es público, pero no sabemos exactamente cuáles son los criterios por los cuales estos entes agregan usuarios ahí. Entendemos que no es para el común de los usuarios, o sea, ni a vos ni a mí nos van a meter a mí ahí porque entiendo que vos tenés que cometer delitos y no poder demostrar el origen de los fondos a un nivel grande como para que te prohíban usarlo. Sí, digamos que es La como que realidad, cumplen más con las regulaciones gubernamentales, tradicionales. sí, Es una entidad más tradicional. El beneficio que trae es poder moverte dentro de la blockchain con un índice atado al dólar. No ofrece sí, lo otro. Esa es muchas veces la confusión, ¿no? Porque no todo lo de DeFi necesariamente es descentralizado. Es como que uno tiene la opción de que sea o no. Y es interesante eso también. No diría que es algo malo. Son opciones. sí. Ese es un debate que son argumentos que tenemos en nuestros debates, que es lo único 100% descentralizado es Bitcoin. Después, la misma blockchain de Bitcoin tiene un componente de descentralización por cómo, por cómo están organizados sus desarrolladores, su funding y sus decisiones. Y después todo lo que está montado arriba, obviamente también tiene componentes de descentralización, porque hay empresas, hay reguladores, hay personas que tienen intereses puestos en que las cosas funcionen o no. Lo que yo sí creo que le agrega USDC y estos modelos centralizados al espacio es que salvan la distancia cognitiva que hay respecto del resto de las criptomonedas, porque yo te podría explicar muy en detalle DAI, pero la verdad que te costaría, o sea, si no te sentás 20 minutos a escucharlo, te cuesta un montón, no te cierra, desconfías. Ahora, si yo te digo, no, bueno, mira, por cada uno de estos que yo emito, hay $1 en una cuenta bancaria y hay un auditor externo muy reconocido que dice que hay una cantidad equivalente a los tokens que están emitidos. Y esos reportes los puedes ver mensualmente. Ah, ok, bueno. Ya ese Claro, es otra conversación. Me parece que es más amistoso con el gran público ese modelo de colateralización. sí, tal cual. Tal cual. Bueno, yendo un poquito más, más por arriba, digamos, de lo que pasa en DeFi, ¿cuál dirías que son así, medio resumido, los tipos de servicios más relevantes que hay hoy en DeFi?
qué se está haciendo. Y después de eso ya te lo conecto con un poco para hablar de RCN, ¿no? Que es un servicio también dentro de DeFi. Ok. Bueno, Bitcoin y la, la especulación con criptomonedas se podría eh, igualar a renta variable en lo que es en mercados tradicionales, ¿no? De comprar algo y venderlo más caro, que ahí está la ganancia. Y lo que busca DeFi un poco es encontrar mecanismos de generar renta fija o renta fija en dólares, ¿no? También hay renta fija en Bitcoin, pero bueno, tenés la volatilidad de Bitcoin. Entonces, partiendo de la base de las stablecoins, los servicios lo que buscan hacer es generarle intereses, dólares, a los usuarios. Y al espacio, el espacio se piensa como si fueran Legos. Entonces, los diferentes protocolos, los diferentes productos son piezas de Lego que se pueden ir apilando una con otra y generando nuevos productos. Te voy a poner un ejemplo. Partiendo de la base de estas stablecoins que ya existen, USDC o DAI, hay una plataforma que se llama Compound, que lo que hace es los usuarios le depositan sus criptos, sus stablecoins o otras cripto al protocolo y el protocolo las presta. Arma un pool, o sea, junta las cripto de todos los usuarios que la depositan ahí, las presta a cambio de un interés. Entonces, ese interés después se reparte entre todos los que forman el pool. Ese es un mecanismo bastante popular. Compound es lo más popular en cripto en este momento. Es una de las plataformas más grandes. Está entre las primeras dos, digamos, DAI y Compound están ahí nomás. Y para ver un poco cómo se compone con el resto de las plataformas, lo que hace Compound cuando uno deposita un DAI, por ejemplo, te da una cantidad de lo que ellos, un token que genera ese mismo contrato que se llama CDAI. Es como si fuera una cuota aparte de ese fondo que es Compound. Entonces, supongamos, si yo te tuviera que pagar a vos un DAI por cualquier cosa, yo te podría dar el equivalente en CDAIs y si vos los dejaras estar, ese CDAI a vos te generaría un interés solo por tenerlo. Si vos quisieras cambiar ese CDAI por DAI, te lo mandarías al contrato de Compound y recibirías la cantidad equivalente de DAIs. Sobre ese protocolo, para mostrar un poco cómo se van apilando los Legos de DeFi, hay una plataforma que se llama Pull Together, que lo que hace es una especie de lotería en cripto. Entonces lo que uno hace es, uno se puede comprar tickets que valen un DAI o un USDC. Con la cripto que se deposita por ese ticket, se manda a Compound y lo que genera todo el pool de la gente que compró tickets, eso genera un interés en Compound y ese interés se sortea entre los que compraron tickets en el pool. Entonces, si uno no gana, no pasa nada, simplemente tiene la misma cantidad que antes. Ahora, uno puede comprarse un ticket de $1 y recibir 50.000 DAI de interés porque se ganó la quiniela, la criptoquiniela, digamos. O sea, Esos son algunos. son como servicios de préstamo donde uno puede recibir intereses por prestar, básicamente. Y bueno, y el que comentabas de Pool Together, una lotería, ¿no? Una lotería cripto que quizás suena como, bueno, servicio financiero la lotería. Parece que claro, lo que contás un poco vos es qué tan fácil se puede conectar. O sea, digamos, el servicio de Compound y el de Pull Together no los hizo la misma gente. Son dos personas No, o dos grupos de gente completamente separados. Sin embargo, pueden conectar un servicio con otro sin permiso de uno del otro. Es como que está todo dentro de esa red y funcionan entre sí. Esa es un poco la locura, ¿no? De todo esto. sí, y pasa que el mercado es muy chico en cantidad de usuarios. Para que te des una idea, Compound tiene
a final de junio tenía 40.000 usuarios a nivel mundial. O sea, en realidad yo creo que son menos de 40.000 porque 40.000 son las wallets o las billeteras que interactúan con el protocolo. Son muy pocos usuarios, o sea, para dar una noción, Ualá en Argentina tiene 2 millones de tarjetas emitidas, y es una empresa. Eh, entonces, y esto es global. También lo que pasa en cripto es que hay momentos en los que dos proyectos están compitiendo, y en un momento uno de los dos dice, no, bueno, la verdad, vos lo hiciste mejor. Pero me voy a poner a construir sobre tu protocolo, o sea, voy a agarrar lo que vos hiciste y lo voy a usar para hacer algo que a vos no se te ocurrió, o un nicho que vos no atacaste, o lo que fuera, y así es como se va armando de abajo para arriba. Pasa bastante eso que los proyectos dejan como de funcionar o de tener relevancia porque aparece uno que rápidamente lo mejora y a los otros no les queda otra que adaptarse, y empezar a construir otra cosa, quizás sobre eso, o quizás sobre otra idea, porque en cripto pasa mucho eso, ¿no? Como que de repente, uy, ahora lo que va es el modelo de pool y van todos atrás del modelo de pool, y no le puedes competir a Compound. La verdad que es muy difícil competir a Compound. Ahora, después resulta que lo que le faltaba a Compound era usabilidad, o le faltaba poder cambiar una stablecoin por otra, o lo que fuera. Entonces se construye sobre eso. Eh, Súper de nuevo, interesante. es un... Em, bueno, y sobre RCN, vos sos como el líder de producto de RCN, ¿no? Responsable de producto de RCN. Y es un producto de DeFi también, ¿no? ¿Cómo es esto? Sí, sí, RCN es un producto DeFi. Nació en 2017 como una plataforma de préstamos peer-to-peer, de persona a persona. Es decir, la idea era desintermediar a todos los actores que estaban en el sector de créditos al consumo y también generar una oferta de créditos global. Eh, eso, ese modelo fue mutando, fue avanzando, eh, y, y digamos, nuestra ambición es un poco salvar la distancia que hay entre el mundo cripto DeFi con el mundo real. Es algo que el mundo DeFi hoy no está abordando. Hay algunos intentos de hacer integraciones con las personas de a pie, pero la realidad es que la conexión entre los negocios por fuera de cripto y cripto, hoy por hoy son muy complicadas. Eh, entonces, nuestra ambición es un poco esa, traer los créditos, traer la necesidad de crédito de las personas de a pie a la blockchain de Ethereum. Un poco también nuestro camino fue cambiando porque el ecosistema fue cambiando alrededor nuestro. Y, por ejemplo, esta semana, eh, estos días vamos a sacar un nuevo modelo para pedir prestado en el que uno tiene que dejar un collateral, modelo similar al que hace Compound o Maker, para pedir un préstamo, y si uno no repaga la deuda, ese colateral se liquida. Porque ¿cuál es el problema? O sea, ¿cuál es respecto al mundo no cripto y el mundo cripto? Una es la identidad, o sea, una de las claves es que toda la gente que se mueve en el mundo cripto, en realidad uno no sabe quiénes son, sino que solo ve las billeteras, y las billeteras no están a priori vinculadas con una persona, uno no puede identificar quién está atrás de una billetera. Eso trae muchas complicaciones y muchas limitaciones. Claro, no sabés Eh, a quién cobrarle una deuda, ¿no? Por ejemplo. exacto, entonces si yo te pido una deuda a vos, Pablo, en realidad le pido a tu billetera. Eh, yo te pido prestado plata, ¿cómo sabés vos quién soy yo? ¿Cómo me vas a venir a cobrar a mí? Eso es algo que cripto está trabajando, desarrollando. Eh, Obviamente necesita un respaldo
las entidades que hoy se mueven en ese mundo, los puros de créditos, los gobiernos, etcétera. Y también hay mucha innovación alrededor de cómo mejorar estas herramientas y cómo hacer que sean más abiertas y que al ser más abiertas generen más penetración y más competencia dentro de un mercado. Un poco en ese mercado nos movemos nosotros. Claro, es interesante. Es como un poco intentar hacer como un puente, ¿no? Entre DeFi y todo este ecosistema súper complejo, pero que tiene un montón de posibilidades y economía más local, ¿no? ¿Funciona con pesos DeFi? ¿Cómo es eso? No, DeFi, perdón, RCN. O sea, uno No, no, no. puede prestar y tomar préstamos pesos. No, no, no. Uno puede, a priori no, o sea, no, sí hay deudas denominadas en pesos, pero no hay pesos en la blockchain en general. Un poco, una vez por mes, por lo menos, viene alguien y me pregunta, che, ¿por qué no hacen el criptopeso? Y la respuesta, primero que es una moneda que nadie quiere, o sea, los argentinos Básicamente. no quieren el peso, y están intentando dolarizarse como pueden. No, y además hay otra realidad y es que todo lo que tiene que ver con la transaccionalidad en Argentina, en pesos, funciona muy bien. O sea, el ecosistema fintech para transaccionar es muy bueno. Mandate una transferencia en pesos a vos es una experiencia casi placentera, o sea, hay alias, las transferencias son gratis, son instantáneas, todo eso funciona muy bien. Después está Mercado Pago, que vas a la verdulería y tiene Mercado Pago y todo. Claro, más En allá Ethereum de que nos guste o no el peso, es la moneda que usamos en el día a día y es una moneda. O sea, tiene y valor. funciona. Por más de que la devaluación y lo que uno quiera, es la moneda que nosotros usamos para ir de compras al supermercado y la necesitamos. Por lo menos hoy por hoy la necesitamos. Entonces, claro, ¿cómo anclamos o sea, nuestra moneda a estos servicios? Esa iba y ahí por un poco por ahí la pregunta. Ah, ok, ok. No, y además, te quiero agregar que además de que la necesitamos, el dinero digital en Argentina funciona bastante bien, o sea, las alternativas son buenas. Cuando pensamos si algo necesita blockchain o no, tenemos que pensar que lo que construyamos tiene que superar la calidad y la funcionalidad de lo que funciona hoy. O sea, le tenemos que agregar cosas al usuario. Y la verdad que todo lo que sea transacciones locales en Argentina funciona muy bien. Si vos, por ejemplo, hoy querés hacer una transacción en la blockchain de Ethereum, va a salir carísimo. O sea, vos no podrías ir al supermercado a comprar con DAI porque te vas a gastar 500 pesos en el supermercado y te va a salir, no sé, 50 o 100 pesos la transacción y no tiene sentido. Claro, pierde sentido. Eh, Pero volviendo al tema de los pesos, hay un concepto en cripto que se llama oráculo, que se llama, en inglés es Oracle, que lo que hace es, te da respuestas a, por ejemplo, tipos de cambio. Entonces, yo no necesito pasarte literalmente pesos, sino que te puedo pasar una, una cantidad equivalente de pesos en otra moneda. Entonces, Ok, supongamos que yo te quiero pasar 100 pesos a vos, en realidad lo que hago es le digo al Oracle, Oracle, decime cuánto vale esta moneda que yo tengo en pesos, porque le quiero mandar 100 pesos a Pablo, pero no tengo 100 pesos, tengo 100 DAI. O sea, tengo la cantidad equivalente en DAI. Decime cuántos y nos ponemos de acuerdo nosotros en cuál es el Oracle, o vos decís ese Oracle es justo, y así funciona. El tema es que con esa tecnología puedes construir un montón de cosas. O sea, puedes construir ¿RCN funciona de esta manera para operar con RCN. pesos? Sí, sí, sí. RCN tiene oracles, ahora estamos cambiando los oracles, pero en esencia el concepto de oracle es central a todos los productos que están alrededor de esto. O sea, DAI no se sostiene sin un oracle. Eh, DAI funciona con un oracle Son y hay referencias, ¿no? Precios de son referencia. referencias.
son precios de referencia, pero que se toman adentro de un espacio como verdad. O sea, decidimos que el precio es este y se va a medir de esta manera. Hay un montón de ingeniería alrededor de los oracles, es difícil hacer uno. Complejo. Eh, sí, y bueno, Chainlink, por ejemplo, que ahora es una criptomoneda que está en alza y que está en boga en este momento, tiene un modelo de oracles que la verdad que con un componente de centralización que a muchos no les gusta, pero que la verdad que funciona muy bien. Bueno, me parece que el mercado los está premiando con una evaluación de Chainlink que se entiende. Es interesante. Bueno, claramente hay un montón de cosas para hablar de esto. Podemos estar 5 horas. Pero bueno, ya para intentar cerrarlo un poquito por ahora. Seguramente en el futuro vamos a tener que seguir hablando con más cosas de DeFi porque es algo que nos vienen pidiendo mucho y hay mucho para hablar. Está buenísimo. Pero bueno, medio para cerrar un poco la idea, te pregunto, ¿cuál te parece que es como dos cosas? ¿Cómo te imaginás el ecosistema de DeFi en un futuro? ¿Y dónde lo ves a RCN, que es el producto que vos estás liderando de DeFi, encajando en todo esto? Ok, ¿cómo me imagino el ecosistema DeFi? Yo me imagino que la madurez va a venir en forma de mayor estabilidad, mayor eh, predictibilidad respecto del gas, por ejemplo. Me parece que hoy por hoy el ecosistema tiene un problema de gas bastante importante. O sea, las Aclaremos transacciones. un poco lo que es gas, porque para Perdón, el que no sí. sabe suena raro. Perdón, sí, es el precio que uno tiene que pagar para hacer una transacción. Hoy por hoy la red está Las muy comisiones. congestionada. Comisiones, sí. Las comisiones son fijas, pero la realidad es que mientras más grande sea lo que uno está intentando hacer, menos representa. O sea que menos representa esa comisión en el total. O sea, si yo te quiero mandar 1 millón de DAI y tengo que pagar $1 de fee, no es nada. Pero si quiero mandar un DAI y un DAI de fee, y Claro. medio que no está funcionando. Eh, entonces, me imagino que la blockchain va a funcionar mucho mejor, o sea, va a aparecer Ethereum 2.0 si Vitalik y Dios quieren. eh, y creo que eso va a solucionar un montón de temas y va a hacer que la blockchain de Ethereum sea viable para un montón de proyectos que hoy no lo son, justamente por esto. Entonces, me imagino como eh, micropagos o pagos retail o transacciones más chicas, mucho más baratas. Me imagino también más stablecoins de Bitcoin adentro de la blockchain de Ethereum, justamente por esta cuestión y también por la cuestión de la composición de los legos adentro de DeFi, o sea que uno puede usar sus Bitcoin para que le genere interés en Bitcoin. Entonces, ahí de repente tiene sentido. Y respecto de RCN, me imagino que van a dar frutos un montón de iniciativas que estamos llevando adentro, que no podemos mostrar hoy, y que tienen que ver justamente con esto de ser un puente entre cripto y los préstamos del mundo real. Me imagino que va a haber soluciones de identidad un poco más viables que hoy no están o son muy complejas, eh, soluciones de scoring y todo tipo de otros servicios que nosotros necesitamos para que esto crezca a un nivel que hoy no tiene. El mercado hoy, si bien parece grande en volumen o uno ve números como que son, llama mucho la atención, quiero dar también unos datos que investigué para esta presentación. DAI tiene 110.000 holders. O sea, hay 110.000 billeteras con DAI adentro. No, es muy poco. Hay 186.000 billeteras con USDC en este momento. Podemos suponer que algunas son de exchanges centralizados y que hay más usuarios atrás de esas billeteras, pero supongamos que haya el doble, son muy, muy Poco. poco. O sea, es un mercado muy de nicho. Es muy Entonces, nuevo todavía. claro.
Así que me imagino un mercado, sobre todo que crece de la mano de las stablecoins, con un crecimiento exponencial. Y lamentablemente no me imagino el precio de Ethereum o Bitcoin por así sé si vender o comprar, porque la verdad que No, no tiene vos tenés mucho algún insight. sentido. Si No, tenés no, algún no. insight, pasámelo porque la verdad que me vendría bien. Es la gran pregunta, es, no sube o baja. Claramente es imposible responder. Por lo menos en mi opinión no tiene sentido discutirlo demasiado. Eh, pero nada, bueno, es súper interesante todo lo que estabas contando de DeFi, las posibilidades de RCN para traer más alternativas, ¿no? Al mundo de los préstamos, de generar renta fija y todo esto de manera un poco más abierta, ¿no? Un poco sin las restricciones y las barreras de entrada quizás a las que estamos acostumbrados, que no, claramente no, la gran mayoría del mundo no utiliza estos servicios. Parece que va un poco por ese lado esto, ¿no? Sí, y la verdad que en hacer que esto crezca y que sea más accesible a todos, me parece que estás haciendo un trabajo que la verdad que ojalá hace 3 años cuando intentaba entender estas cosas hubiera existido un podcast que me explicara qué es un DAI, qué es una billetera, qué es una SID y que más o menos me guíe. Hoy hay un montón de grupos, hay un montón de aficionados que son realmente apasionados de criptomonedas y que les enseñan al resto cómo hacer. La verdad es una locura lo que está pasando. Bueno, Argentina es pionero, un poco por las restricciones y otro poco por la avivada, pero Argentina es pionero en cripto y hay un montón de espacios. Déjame decir un disclaimer que escuché ayer que me pareció muy bueno, que es aclararle a los usuarios que no inviertan plata que no estén dispuestos a perder, o sea que es una inversión que tiene riesgo de cripto, etc. Y también tiene riesgo de precios. Si te compras un Bitcoin, o sea, el precio del Bitcoin puede subir 100% o bajar 100%. Bueno, 100% no, pero puede. Si tiene la posibilidad de subir mucho, es porque también hay posibilidad de que baje mucho. No hay magia. Eh, También hay un montón de scams dando vueltas, o sea, no hay Estafas. guita fácil, estafas, perdón. No hay guita fácil, o sea, si viene alguien y te ofrece que 1% diario o 40% anual, en general es mentira. Es Así que importante el trabajo, ¿no? Digamos, de diferenciar estas cosas, ¿no? Porque claro, siempre que surge algo así tan innovador, tan diferente, mucha gente se sube como al tren, ¿viste? Para llevarlo hacia algo completamente negativo y que no aporta a nadie. Pero, y a veces termina manchando un poco la reputación de todo un ecosistema que sí es legítimo y que tiene mucho para ofrecer y para ayudar a mucha gente. el Entonces, caso de ayer, por ejemplo, de los hackers de Twitter, que un poco triste igual el hackeo, ¿no? Vamos a decirlo. Le hackearon la cuenta a algunos de los humanos vivos más importantes y solo lograron 12 Bitcoin. Eh, la verdad, le faltó creatividad, me parece, a esos hackers, le faltó ingenio, pero Bitcoin también se usa para ese tipo de cosas, y sí, lamentablemente, es un porque es arma de doble dinero que no filo, puede ¿no? comprar. Sí, es un arma de doble filo, totalmente. Pero bueno, vamos a cerrarlo acá porque si no, si nos metemos ahí, podemos estar hablando otra horita más tranquilamente. Es súper interesante, pero bueno, vamos a cerrarlo por ahora acá. Llevamos casi una hora. Así que nada, bueno, gracias Manu por Gracias por la sumarte. invitación, Pablo. Estuvo buenísimo y bueno, probablemente seguiremos hablando y comunicando más cosas sobre DeFi. A los que no se suscribieron todavía, suscríbanse al canal, así les avisa cuando subimos nuevos videos. Pongan la campanita, así también les llega las notificaciones. Y dejen los comentarios sobre las cosas que les gustaron de este video, las cosas que no. Y qué otros temas le gustaría que toquemos. Ya nos habían dicho mucho sobre DeFi. Bueno, acá hablamos un poquito, vamos a seguir hablando. Así que bueno, ojalá que lo hayan disfrutado. Gracias, Manu. Gracias, Pablo. Adiós.